Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nuestra sexta lección del curso La Biblia, la Nación, una nación caída. Qué bendición tan grande es poder reunirnos esta noche, poder edificarnos mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo. Nuestra lección el día de hoy se va a enfocar en el libro de Esther y nos vamos a enfocar en la historia de Esther, capítulo 4 al 5 y capítulo 7 al 8. Eh, Estoy muy emocionado de poder compartir esta historia con ustedes y que aprendamos juntos. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de nosotros. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar nuestros oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú nos has llevado a la fe en Jesús, quien nos rescató del castigo que merecíamos por nuestros pecados, Señor. Fortalécenos, fortalece nuestra fe para escuchar tu palabra y para luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. En el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos que tenemos para la lección el día de hoy, que vamos a ver en esta hora juntos, vamos a utilizar el método de las cuatro Cs para leer y entender Esther capítulo 4, 5, 7 y 8 y vamos después a analizar, a presentar el propósito de Academia Cristo. Son las dos cosas que queremos hacer el día de hoy. Recordamos que el método de las cuatro Cs es un método diseñado por Academia Cristo para ayudarnos a tener un plan a la hora de compartir una historia bíblica con otras personas. Entonces, espero nos estemos ya familiarizando bastante con el proceso y apropiándonos de los beneficios que vienen del método de las cuatro Cs. Empezamos con el captar. Y recordamos que el captar, queremos captar la atención de las personas con las que compartimos una historia bíblica. Y la forma en la que hacemos eso puede ser o por preguntas o por un comentario, una canción, un video, en muchas formas diferentes. Y el día de hoy tengo dos preguntas para ustedes. ¿Alguno de ustedes pudiera darme una definición de la palabra interceder? ¿Qué significa la palabra interceder? Leonor, adelante, por favor. Pues yo saqué el concepto conforme a lo que leí, ¿no? En el libro de Esther. Y dice así, intercesión es una petición, es una demanda a alguien con un poder superior para concedernos lo que estamos demandando en un momento determinado. Es suplicar con lágrimas, con humildad en nuestro corazón, muchas veces con ayuno, con ruego, por, ya voy, por aquello que esperamos recibir cuando hemos hallado gracia ante los ojos de nuestro benefactor, ya que la respuesta a nuestra petición se hará conforme a su buena voluntad. Muy bien, Leonor, Gracias. excelente. Muchísimas gracias. Recordamos que el interceder es el actuar por medio de, en vez de otra persona. En el chat también Jaime escribió es actuar por otra persona, es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Leonor hizo el comentario de que la acción no proviene necesariamente, la última acción no proviene de nosotros, pero hablamos intercediendo por medio de a un poder más grande a la hora de beneficiar y ayudar a otra persona. Es mediar por otro o orar de parte de otra persona y por otras personas, el interceder. Esa idea de obrar por otra persona en favor hacia un poder mayor. ¿Pueden darme algún ejemplo bíblico de alguna persona que intercedió por la salvación de su pueblo? Algunos ejemplos bíblicos, no necesariamente de Esther, pero en general, que recuerden algún ejemplo de personas que intercedieron por la salvación de su pueblo. Carlos, adelante, por favor. En el Antiguo Testamento, Moisés intercedió por el pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios se enojó viendo que eran duros de servicio. El mismo Señor dijo, este pueblo es duro de corazón.
y lo iba a destruir, y Moisés le tocó interceder delante de Dios por el pueblo, porque Dios estaba dispuesto a consumirlo, y dijo, el Moisés intercedió por el pueblo. Y Excelente, en el Carlos, muy bien. Jesucristo intercedió por nosotros, intercede por nosotros. Gracias, pastor. Muy bien, Carlos, nos diste dos ejemplos, uno del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés que intercedió no una, no dos, pero un montón de veces por este pueblo que seguía cayendo en idolatría, que seguía caminando un camino que no llevaba al Señor y glorificando y alabando otros dioses y otras cosas, incluso personas. También en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Abraham, que que él intercedió por los justos de Sodoma y Gomorra en Génesis 18, cuando Dios dijo que lo iba a destruir en su totalidad esas dos ciudades. Y en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo bien claro que es Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros no pudimos salvarnos a nosotros mismos, pero vemos que es Jesús obrando por nosotros, intercediendo por nosotros a un poder mayor que es el Padre para redimirnos y perdonarnos de nuestros pecados. Y Él todavía sigue intercediendo por nosotros. En 1 Juan 2 al 1 dice lo siguiente: hijitos míos, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro intercedor, un abogado que pelea por nuestro caso y lucha para que podamos estar ante el Padre de una forma justa, gloriosa, sin tener que sentirnos avergonzados y sin tener ningún pecado por encima de nosotros. Y Esther también es un ejemplo de el interceder, de una persona que intercede por su pueblo. Y hoy vamos a ver más a fondo esa pasión y ese ejemplo que tenía Esther de interceder por su pueblo y también Mordecai. Llegamos a la segunda C del método de las 4 Cs, que es el contar. Queremos contar el mensaje o la historia a la cual captamos la atención. A la hora de contar la historia, hemos practicado en esta clase contar la historia en nuestras propias palabras y vamos a seguir haciéndolo. Voy a seguir pidiendo voluntarios también el día de hoy, un voluntario que nos pueda contar la historia. Recordamos que a la hora de contar la historia no queremos ni añadir ningún comentario ni remover un punto importante. Queremos que la palabra viva, activa y poderosa de Dios, que es la Biblia, interactúe en los corazones de las personas que la están oyendo. Por lo tanto, queremos evitar comentar sobre algo de la historia, porque eso lo vamos a hablar ahorita más tarde en nuestra siguiente CES. Hay un momento y un lugar. Por ahora vamos a empezar simplemente contando la historia y que Dios se defienda y hable a sí mismo sobre los mensajes que quiere compartir. Entonces, el día de hoy pido un voluntario que quisiera contarnos la historia el día de hoy de Esther, capítulo 4 al 5, y luego nos vamos a saltar el capítulo 6 y vamos a seguir en el capítulo 7 del 1 al 8 al 12. ¿Hay algún voluntario que quisiera contarnos la historia de Esther, capítulo 4, empezando en el versículo 15 al capítulo 5, 9, y luego capítulo 7 hasta el capítulo 8, 12? ¿Tenemos algún voluntario? Leonor, adelante, por favor. Veo tu mano levantada. Pues sí, la palabra del libro de Esther nos cuenta en esta parte cómo Mardoqueo, que viene siendo primo de Esther, la pone a ella en el conocimiento de lo que estaba sucediendo con el pueblo judío y que iba a ser destruido. Entonces Mardoqueo le dice a ella que le corresponde hablar con el rey para que el rey abogue pues por el pueblo, por la situación que estaba sucediendo. Ella le dice que ella no puede ir al rey porque ella tiene que ser llamada para ir. Entonces Mardoqueo le dice que si ella no hace algo por el pueblo, la ayuda va a venir de otro lado. Entonces ella le hace saber a Mardoqueo que llame a todos los judíos a ayuno por 3 días, día y noche, y que ella también ayunará con sus doncellas. Y al tercer día, pues ella se presentará delante del rey y si perece, que perezca. Entonces le hicieron saber a Mardoqueo lo que Esther le había dicho
Y al cumplirse el tercer día de ayuno, Esther se acerca al patio de la casa del rey. Cuando el rey la ve, ella halló gracia delante de los ojos del rey y él extendió su cetro, porque no era permitido que una persona se acercara a donde estaba el rey sin haber sido llamada. Pero si él le extendía el cetro, eso significaba que él aprobaba que ella estuviera allí. Entonces él le extendió el cetro y le preguntó qué demandaba ella, que cuál era su petición. Ella le pide que él y Amán se acercaran a un banquete que ella había preparado para ellos. El rey hace llamar a Amán para ir al banquete que Esther había preparado y ellos van el primer día de banquete. Mientras están tomando vino, el rey le pregunta a ella que cuál es su demanda, que hasta la mitad del reino le concedería si es lo que ella quiere, pues. Entonces ella le dice que si ella ha hallado gracia delante de sus ojos, que vayan a un siguiente banquete que va a preparar para ellos dos. Se reúnen al día siguiente, al siguiente banquete, y el rey otra vez le pregunta que cuál es su demanda, que cuál es su petición, que lo que ella le pidiere, él se lo dará hasta la mitad de su reino, está dispuesto a darle. Ella entonces le dice a él que su petición es su vida y su demanda es por su pueblo, porque hay alguien que está resuelto a destruir la vida de ella y la vida de su pueblo. Ella le dice que si fuera para ser siervos, ella no haría la petición, pero es para ser destruido y que esa destrucción pues va a ser en perjuicio del propio rey. A todas estas, él le pregunta que, me comí un pedacito. Amán en el primer banquete estaba muy contento porque tenía gracia delante de los ojos del rey, pero también de la reina. Pero como él odiaba a Mardoqueo, cuando salió del banquete y lo vio, pues se llenó de ira. Y Amán había mandado a construir una horca para ahorcar a ella a Mardoqueo, por cuanto pues lo odiaba, porque Mardoqueo no se arrodillaba delante de él, no le rendía pleitesía, y él hizo construir esa horca y precisamente por eso pues quería destruir a los judíos. Entonces, en el segundo banquete, ella le explica al rey pues que va a ser destruido y el rey le pregunta que quién ha planificado tal maldad. Ella le dice que es el malvado Amán. Entonces, Amán pues cayó en desgracia ante los ojos del rey. Y el rey con mucha rabia se va del banquete hacia el patio del palacio, hacia el huerto, y mientras el rey estaba hacia allá, Amán se lanza a los pies de la reina para suplicarle por su vida, y cayó pues en el lecho de ella, y el rey cuando viene de regreso al banquete se da cuenta que él está prácticamente encima de ella y lo acusa de que si también pretende violar a la reina en su presencia. Y en ese momento, los eunucos pues le taparon la cabeza a Amán y se lo llevaron. Y uno de los eunucos le informa al rey que hay una horca preparada que Amán hizo levantar para ahorcar en ella a Mardoqueo, que en un momento determinado pues le salvó la vida al rey. Y el rey ordena que en esa misma horca se ahorque a Amán. Y pues así lo hicieron. Entonces, eh, el rey luego le pregunta a Esther, perdón, Esther suplica al rey entonces para que cambie el decreto que ya había sido firmado y sellado por el rey, por cuanto estaba dispuesta pues la muerte de los judíos y de todos los judíos. Entonces, el rey le dice a ella pues que él no puede cambiar el decreto por cuanto lo que ha sido el decreto que se hace por medio del rey, además sellado con su anillo, no puede ser cambiado. Entonces, ella le dice que él le dice a ella pues que escriban ellos mismos otro decreto donde se autorice a los judíos para que se defiendan del mal que viene contra ellos.
Y así lo hicieron Mardoqueo y Esther. Escribieron cartas y las enviaron en caballos veloces con mensajeros para que llegaran a todos los judíos de todas las provincias, y los judíos pues se defendieron y ganaron la batalla. No sé si me comí algo por ahí. Eso es lo que me No, acuerdo. excelente, Leonor. Muy bien, muchísimas gracias, dándonos un ejemplo excelente de cómo contar una historia bíblica. Nuevamente, hacemos el recordatorio en este paso. Queremos es simplemente contar la historia. No queremos ni añadir ningún comentario nuestro, ni tampoco remover algún punto importante. Simplemente queremos dejar que la palabra de Dios obre en los corazones de las personas y que interactúe con las personas que están escuchando. Muy bien, Leonor, excelente. Ahora vamos a ir ya un poquito más a fondo, a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que significa en nuestras vidas. Vamos a empezar con las preguntas de considerar, que es la tercera C del método de las 4 Cs. Preguntas que me dirán como maestro, pero son muy fáciles. Sí, claro que sí. La razón es para poder meter a las personas con las que estamos compartiendo el mensaje en la película. Esas son historias de la vida real con personajes de la vida real. Queremos entender muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo y qué significa. Por lo tanto, empezamos con nuestra primera pregunta, que es: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. Esther, Mardoqueo, Asuero, Amán, las doncellas, siervos, siervas, los judíos, Arbona de los eunucos, los escribanos, sátrapas, capitanes, príncipes, niños, mujeres. Hasta ahí. Excelente, Carlos, muy bien, muchísimas gracias. Otra persona que les pudiera compartir los objetos de esta historia, ¿cuáles son los objetos o animales que vemos en estos versículos? Neile Nieto, adelante, por favor. Sí, buenas noches, gracias, pastor. Tengo por aquí la corona de la reina, el cetro de oro del rey, el anillo del sello real, la horca que hizo Amán para ejecutar a Mardoqueo, los vestidos reales que se utilizaban, caballos del rey, perfumes de las mujeres, el libro de las crónicas, que fue el que leyó el rey para darse cuenta de lo que estaba pasando, los edictos reales, eso es lo que tengo por aquí. Muy bien, Neile, muchísimas gracias. Vemos varios objetos importantes en la historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar? Carlos Gamboa, adelante, por favor. En Susa, capital del reino, en el palacio del rey, en sus aposentos real, también en el huerto del palacio y la casa de Amán. Gracias, pastor. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Vemos que ya estamos en el reino de Israel se encuentra cautivo en Persia. En la historia pasada comentamos que se encontraba cautivo Daniel en Babilonia, y después de los babilonios llegó la conquista del reino de Persia, que llevó a Israel nuevamente al cautiverio, nuevamente por culpa de la idolatría de Israel. Solo para que lo tengamos presente, que ahora estamos en un reino diferente, pero todavía en cautiverio con el pueblo de Israel. La historia ocurrió durante el reino Asuero, y sabemos ya más o menos que el reino Asuero fue el rey Jerjes. No sé si ustedes alguna vez han visto esa película de los 300 años no me acuerdo el nombre muy bien, de los guerreros romanos, creo que se llama 300. Y el rey de Persia en esa película es Jerjes. Bueno, sabemos que este es el rey al cual es donde pasa la historia de Esther. Y el día 13 del mes 12, y esto lo sabemos del versículo de Esther, del capítulo 7, versículo 12, solo para hacernos una idea de cuándo ocurrió esta historia. Estamos hablando también bastante del reino romano, del reino griego, y hay varias peleas. Lo voy a comentar un poquito más tarde para que nos tengamos una buena idea de todas las guerras que estaban pasando durante este tiempo.
¿Cuál es el problema principal de la historia o los problemas que ustedes ven en esta historia? ¿Qué problemas encuentran en esta historia? Carlos, adelante, por favor. El problema principal que yo veo era la amenaza de destrucción, de muerte para el pueblo judío, eh, provocado o tramado por Amán por odio e ira contra Mardoqueo. Y pues ahí repercutía a todo el pueblo judío. También estaba en riesgo la descendencia hacia el Mesías, porque de la tribu de Judá vendría el Redentor, el Mesías, el Señor Jesús. Entonces había ese riesgo de que muriera o de que fuera destruido el pueblo. Ese es el problema que yo veo, la destrucción del pueblo judío por la ira de una persona, ¿sí? Por su soberbia, su orgullo, en el caso de Amán. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Vemos el riesgo de la erradicación total, completa, la destrucción completa del pueblo judío, de los judíos, de que esto no era solo Amán queriendo erradicar a Mardoqueo y que solo quería destruirlo a él y a su familia, pero quería destruir a todas las personas judías en cautiverio en el reino de Israel. Y esto genera un ataque bastante peligroso para la promesa de Dios que había dado de que iba a cuidar y de que del reino de Israel, de las personas judías, iba a venir el Mesías. Entonces vemos un ataque bastante poderoso, bastante intencional a esta promesa tan importante. También uno de los otros problemas que encontramos es que Esther, al darse cuenta de lo que está ocurriendo, pone su vida en riesgo. Ella estaba a punto de morir, pudo haber muerto con esta interacción que tenía con el rey y la forma en la que trataba de proteger e interceder por su pueblo y por sus personas. Esto lo vamos a hablar ya un poquito más a fondo. Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Se resuelven estos dos problemas que vimos y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Carlos Bajaña, adelante, por favor. Los problemas sí se terminan resolviendo porque el rey, porque Esther halló gracia en medio del rey. Y por esa gracia que Dios le había dado a Esther, entonces él comenzó a creerle más a las palabras de Esther que a lo que decía el propio Amán. ¿Ya? Entonces, por la gracia que Dios le había dado a Esther, se puede decir, Dios obró por medio de Esther ahí, y ahí se halló la gracia. Amén. Excelente, Carlos, muy bien. Vemos que Dios obró con la vida de Esther para interceder por el pueblo y encontró gracia delante del rey para no morir en su presencia y para poder proteger a las personas judías en Persia. Muy bien. Leonor, adelante, también tienes tu mano levantada. Sí, pues yo pienso es que el problema se resuelve por medio de la intercesión de Esther, ¿no? Pero también hay un punto que me parece importante, ¿sí? Es cuando, cuando el rey pierde el sueño. Yo creo que esto es providencia divina, ¿no? El rey pierde, cuando él pierde el sueño y empieza a que le lean las crónicas, allí Mardoqueo halla la gracia delante del rey también, ¿no? Y, o sea, pienso que esto tiene también cierta parte, pues, en Mardoqueo haya gracia por el bien que él había hecho delante del rey, es tomado en cuenta por el propio rey. Y pienso que eso Dios lo dispuso allí para, precisamente para estas cosas, pues, para que al hallar Mardoqueo gracia ante los ojos del rey, era como preparación, ¿no? Para lo que se avecinaba.
Entonces, aparte de la cuestión humana de Esther, está la intervención divina, pienso yo. No sé, es lo que logro ver. Esa es Excelente, mi Leonor, opinión. muy bien. Vemos que no solo Esther encuentra favor delante del rey, pero también Mardoqueo, por medio de su protección y por medio de poder leer las escrituras al rey. Vemos el poder de Dios obrando en las vidas. Continuamos entonces ahora con nuestras preguntas de consolidar. Preguntas que en mi opinión como maestro son las preguntas más importantes a la hora de compartir un texto bíblico, porque responden y nos muestran la ley y el evangelio, la ley que nos muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento, y el evangelio que nos muestra quién es ese Salvador, esa persona que nos puede liberar de esta culpa y de esta carga que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, a la hora de ustedes compartir las preguntas de consolidar, los invito a hacer un énfasis bastante grande en el pecado, para mostrarle a las personas las cosas malas que pasaron en la historia y que tenemos en nuestras vidas, pero no solo en el pecado, pero también en el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, que por medio de la fe en Jesucristo somos completamente perdonados y libres y justos, para no vivir de una forma que nosotros queramos vivir, sino para glorificar, alabar y darle gracias a Dios por ese sacrificio que hizo con nosotros. Voy a compartir con ustedes el punto principal de la historia. El punto principal de la historia es el siguiente. Mientras estaban en el exilio en Persia, Dios salvó a su pueblo, los judíos, por la intervención de la reina Esther. Nuevamente, mientras estaban en el exilio, Dios salvó a su pueblo, los judíos, por la intervención de la reina Esther. El punto principal de esta historia. Antes de que sigamos adelante, voy a compartir con ustedes unos puntos importantes de la historia de Esther para que los tengan presentes. No sé si ustedes sabían, pero Esther es Esther es el único libro de la Biblia en el cual Dios no es mencionado. Voy a volverlo a repetir. Es el único libro en la Biblia en el cual Dios no es mencionado. Es más, ninguna práctica religiosa en el libro de Esther es mencionada, aparte de el pasar hambre para orar al finalizar del capítulo 4, como leímos en nuestra historia, pero no menciona directamente a orar a quién o por quién o necesariamente para qué. Y solo quiero que tengamos esto presente en nuestras vidas. El libro de Esther es bastante hermoso porque nos muestra la providencia de Dios. Nos muestra que aún en formas en las que a veces nosotros no vemos a Dios obrando, Dios siempre está obrando activo en su creación, en la historia, con las personas en su vida, con las personas en su pueblo. Y esto lo podemos apropiar a nuestras vidas bastante, porque que yo sepa, ninguno de nosotros ha escuchado la voz directa de Dios, o ninguno de nosotros ha visto un milagro, una acción poderosa de Dios. Bueno, puede que tú sí, los milagros existen, pero yo nunca en mi vida he experimentado algo así. Y el libro de Esther nos ayuda a tener esa idea bien activa y presente de que aunque no lo vemos directamente, nos muestra el favor, nos muestra, como ustedes hablaron, la gracia, nos muestra el amor que tiene Dios con su pueblo, de obrar en sus vidas para el beneficio de su bondad y para el beneficio de sus planes. Tres puntos importantes de recordar de los personajes de esta historia. El rey de esta historia es muy, muy importante. La caracterización del rey de esta historia en Esther es muy importante porque él es una persona, un hombre tóxico. El rey de esta historia y Amán son hombres tóxicos, hombres que abusan de su poder, hombres que abusan a mujeres y hombres que tienen un ego tan frágil que no dejan que ninguna otra persona les diga qué hacer o que ninguna otra persona los corrija sobre algo que ellos están haciendo. En Esther, en el capítulo 1, vemos que la reina de Persia no quería hacer una acción la cual el rey quería que hiciera, que era demostrar su belleza ante una fiesta, una forma de abusar de su belleza, de su reina, la cual él quería implementar sobre esta mujer. Y ella dijo que no,
Y esa es la única razón por la cual ella es destituida de su posición como reina. Vemos al rey con un ego bastante frágil, al cual no deja que nadie le corrija y que nadie le diga qué hacer. Por lo tanto, vemos esta interacción tan importante y vemos este punto tan principal cuando Esther se le acerca al rey a pedirle un favor, a pedirle que corrija o que actúe de una forma diferente a la forma en la que obró con ese instituto de ejecutar a todos los judíos. No es solo una pregunta la cual ella está haciendo, y creo que mientras leyeron y escucharon la historia entendieron esto. El rey tenía toda la autoridad y tenía la historia de matar y dejar y destituir a personas las cuales corregían cualquier comentario que él había hecho. Por lo tanto, el favor de Esther de acercarse al rey y hacer lo siguiente muestra bastante valor y bastante confianza y bastante poder en la idea de redimir, de estar presente, de obrar por su pueblo. Solo quiero que lo tengan presente. El rey es un hombre y Amán, ambos son hombres tóxicos. Esther, es muy fácil nosotros clasificar a Esther, su caracterización como una persona que es así valiente y poderosa y que tiene este gran favor de salir adelante. Y muchas personas lo identifican así y es con toda razón porque después en el capítulo 4 vemos su cambio de corazón. Pero es muy importante recordar que en los primeros capítulos de Esther, ella era una persona bastante tímida. Ella era una persona que lo único que hacía era hacer lo que otras personas le decían que hiciera. Mardoqueo era como el tío de ella, la protegía bastante y ella simplemente seguía sus órdenes, las cuales la llevaron a esa posición de convertirse en reina. Y más de una otra vez vemos en el texto las cuales nos muestran que Esther simplemente hacía lo que otras personas le decían que hicieran. Y vemos un cambio radical en su transformación como persona en el capítulo 4 que leyeron el día de hoy, cuando Mardoqueo se le acerca y le dice, esto es lo que está pasando, todo está horrible, van a morir el pueblo judío y si tú no haces algo al respecto, todo va a quedar muy mal y tú misma vas a morir porque tú eres judía. Y vemos ese cambio que tiene Esther ahora de darse cuenta de que tiene que actuar por sí misma y tiene que hacer algo para redimir, para rescatar a su pueblo. Es bastante interesante ese capítulo 4 cuando tienen esa interacción y el cambio de corazón que tiene al punto en el que es capaz de enfrentar la muerte. Recordamos nuevamente que el rey es un hombre tóxico, el cual no dejaba que nada afectara su ego y afectara su poder. Por lo tanto, Esther, al acercarse a él, a pedirle todos estos favores, tenía que hacerlo de una manera bastante precavida y tenía que tener un plan de ataque, un plan para poder llevar esta salvación de los judíos a cabo. Comentarios que quiero que tengan presente a la hora de entender muy bien el contexto de esta historia. No solo son cosas que pasan y ya, pero hay mucha emoción, hay mucha intensidad y mucha caracterización de cada personaje que es importante y crucial para apreciar la providencia del Señor, para apreciar cómo Dios obra por medio de sus personas, de su pueblo, para llevar a cabo su voluntad, para salvar al pueblo judío. Hay muchas otras cosas de Esther que me encantaría compartir con ustedes, pero por temas de tiempo no podemos hacerlo. Sin embargo, te invito a leer la historia completa. Es hermosos capítulos, una hermosa intervención de Dios. Y por ahora vamos a enfocarnos en el pecado, en las cosas que vemos en la historia del capítulo 4, 5, 7 y 8 sobre los pecados que vemos en la historia. ¿Qué nos enseña Dios a confesar personal o generalmente hablando sobre los pecados de esta historia? ¿Qué encontraron? ¿Qué pecados generales o personales te enseñan a confesar esta historia? Y ahora adelante, por favor. Pues yo en el caso de Amán, ¿no? Que es como el más visible, veo la arrogancia y el egocentrismo.
Él estaba en su puesto de poder y quería pues que todos se humillaran delante de él, que le rindieran pleitesía cuando él pasaba. Y el hecho de que Mardoqueo no lo hacía, eh, lo llevó a tener gran odio por él, tanto pues que decide la destrucción del pueblo. Entonces me parece que ese es uno de los pecados más fuertes. Y hay otro que veo por ejemplo, en el caso de Esther, que Esther toma la determinación y muchas veces nosotros tenemos la posibilidad o estamos en ese lugar específico para interceder, por decirlo de alguna manera, por la necesidad de otro y por temor a lo que nos pueda pasar, pues no lo hacemos. Entonces son dos cosas allí que veo y hay muchos más, pero que hablen los demás, por favor. Excelente, Leonor, muy bien. Vemos el orgullo, la arrogancia, el ego de ambos, el rey y de Amán, al punto de que querían que todos los sirvieran. Ellos no querían servir, pero querían ser servidos. Y vemos esa apropiación que nosotros tenemos de ese pensamiento. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría ser servidos todo el tiempo? O sea, sería excelente no tener que hacer nada en nuestras vidas y que todas las personas nos rindieran tributo a nosotros, pero Dios nos llama a un sacrificio más grande, a servir a otras personas y muchas veces no lo hacemos. Vemos también el comentario de Esther de que ella estaba puesta en una posición para redimir, para ayudar, para interceder por otras personas y ella obró de una manera que demostró este poder, esta pasión y esta confianza en el Señor para interceder por ellos. Y muchas veces nosotros primero pensamos que no estamos en una posición para interceder y segundo, no lo hacemos. Recordamos que cada uno de ustedes son privilegiados y cada uno de ustedes tiene bendiciones grandísimas. Y si no lo crees así o si crees y si no lo consideras, te invito a recordar la forma en la que estás conectada o conectado a esta clase el día de hoy. Tú tienes o un celular o una computadora que te da la oportunidad de acceder al Internet. Tú tienes Internet, lo cual significa que tú tienes luz, lo cual significa que tú tienes la oportunidad para trabajar y proveer para estos servicios, y lo cual significa que tienes la oportunidad para, puede que no sea una manera así grandiosa como Esther con un reino completo, pero cada uno de nosotros conoce a personas en nuestras vidas que están pasando por alguna dificultad. Puede que sea aparente, puede que no, pero hay oportunidades para nosotros servir, no para ser servidos, sino para servir. Y cada persona que vemos en nuestras vidas es una bendición en nuestras vidas para nosotros poder servir, para nosotros poder ayudar, para nosotros poder interceder por medio de la palabra de Dios, compartir el evangelio y darles este mensaje de la paz y el perdón de los pecados. Y muchas veces, si no la mayoría de las veces, no lo hacemos. Y no lo hacemos por muchas razones. En el caso de Esther fue por medio de la muerte. Esta mujer pudo haber muerto y no quería sacrificarse así. O tenía esa duda, ese temor de que era lo que iba a hacer. Nosotros puede que no llegue a ese punto de la muerte, pero tenemos el miedo a la pena o el miedo a ser juzgados y decir, pero ¿qué van a pensar la gente de mí? Y si lo digo mal, y si no sé qué decir, y si dejan de hablarme, y tenemos este pensamiento de encontrar 1 millón de excusas, y tú puedes encontrar 1 millón de excusas para no compartir el mensaje de Dios, para no interceder por otras personas, las puedes encontrar, pero llega el momento en nuestras vidas en el que tenemos que tomar acción, así como Esther, tomar acción y decir, voy a hacer algo al respecto. Voy a orar, me voy a edificar y voy a compartir porque yo sé que esa es la voluntad que Dios tiene en mi vida. Y es un privilegio poder hacerlo que no hacemos constantemente. Muy bien, Leonor, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro pecado personal o general que encontramos en esta historia?
Recordamos también, hacemos el ejemplo del pecado eh, de la envidia o los celos, que hablamos la clase pasada, de por qué a la gente que no cree en Dios le va tan bien, porque a la gente que no cree en Dios parece que les está yendo súper excelente en esta vida. Y recordamos que al nosotros tratar de buscar honor para nosotros mismos y en vez de ayudar y servir a otras personas, nos estamos haciendo daño y estamos caminando en un camino que nos lleva a la muerte eterna en vez de a los brazos amorosos de nuestro Dios. Recordamos el Salmo 73 que había compartido con ustedes, el cual los invito nuevamente a leer si no han tenido la oportunidad. Salmo 73 sobre los celos, sobre llevar esas quejas a Dios. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia en la cual Dios no es nombrado? ¿Cómo ves tú el amor de Dios? ¿Cómo ves tú a Dios en estos versículos, los cuales no mencionan a Dios? ¿Qué piensas? Neile, adelante, por favor. Sí, pastor, gracias. Bueno, el amor de Dios es evidente en la historia porque a pesar de que no se le nombra directamente, Dios obra. Dios obra de manera silenciosa. Y nosotros podemos ver allí cómo el mal que se hizo o el mal que se deseó en contra del pueblo judío se resolvió y se vuelve en contra de sus propios creadores. Por ejemplo, en el caso de Amán, que fue el que ingenió ahorcar a Mardoqueo y hizo la horca, pues terminó ahorcado por esa misma horca. Y todo fue de manera muy sutil, ¿no? Es como que Dios puso las cosas que tenía que poner en su justa medida y obró en su justa medida a pesar de que no se vio. Y así debe ser en nuestras vidas. Nosotros a veces creemos que porque no lo vemos, Dios no está ahí. Y no, muchas veces en nuestras propias vidas, parte de nuestros testimonios que podemos dar es cosas que nos suceden y nosotros decimos, wow, esto sucedió solamente porque Dios obró. En una oración fue porque Dios obró. Mire, no tengo para comer hoy, pero al día siguiente llegó alguien y te dio, fue porque Dios obró. De manera silenciosa, Dios obró. Y ese es el amor que nosotros podemos ver de Dios cada día de nuestras vidas. Excelente, Neile, muy bien. Vemos la mano de Dios obrando en todo momento, ¿cierto? Vemos que hay varias partes irónicas de la historia que parece que son ficción y que solo pudieron haber pasado en una fábula o en algo extraordinario de la ciencia ficción, ¿verdad? Pero vemos como Dios en nuestras vidas obra de la misma manera. Y es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero es mucho más fácil darte cuenta de cómo Dios obra después de que has pasado por una dificultad y estás viendo todo en retrospectiva. Es muy fácil darte cuenta de cómo Dios ha obrado si tú te pones a pensar en tus momentos difíciles, en tus dificultades, en tu niñez, cómo Dios obró por circunstancias o personas para que tú te encuentres en el lugar donde te encuentras hoy. Es mucho más difícil ver a Dios actuando en la vida real, nosotros ahora en el presente, ¿verdad? Porque a veces nos cegamos mucho en la preocupación, en la duda, nos cegamos mucho en qué tan difícil la estamos pasando en estos momentos, pero olvidamos que Dios siempre está activo, siempre es poderoso y siempre se preocupa por nuestro bienestar y por el bienestar último que es darnos la vida eterna en los cielos. De la misma manera que vemos en retrospectiva como Él obró en este libro, también podemos verlo en nuestras vidas y lo apropiamos a nuestras vidas como Señor. Excelente, Neile, muy bien, muchísimas gracias. Leonor, adelante, también tienes tu mano levantada. Bueno, yo veo el amor de Dios aquí donde en el capítulo 8 dice, en el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Pues yo veo allí que Dios
pues revierte, ¿no? La maldad de aquel hombre, como decía la compañera, lo que él planificó contra el otro, cayó sobre él la maldad. Y el beneficio que él tenía, pues pasó a manos de Mardoqueo. Dios restituye, ¿sí? Cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios, pues Dios nos restituye. También veo el amor de Dios aquí donde el rey extiende a Esther, ¿no? El cetro de oro y Esther se levanta y se pone en pie delante del rey. Me imagino yo ahí a Dios, ¿no? En la situación, en la posición de nosotros. Muchas veces nosotros vamos a Dios en oración porque Él es todopoderoso y nos sentimos pues mínima cosa, como realmente lo somos delante de Dios, ¿no? Pero Dios nos levanta, nos extiende su cetro y hallamos gracia delante de Él. Entonces de verdad veo el amor de Dios maravilloso en esos versículos. Gracias. E- Excelente, Leonor, muy bien. Vemos una imagen de cómo es nuestra naturaleza ante los ojos de Dios. Vemos esta imagen de que de la misma forma en la que el rey de Persia pudo haber matado a Esther cuando se le acercó a su palacio, la imagen de Dios matándonos a nosotros por culpa de nuestro pecado y dándonos lo que nos merecemos, que es la muerte porque hemos caminado y nos hemos destituido de su palabra y de su amor y de su bondad. Y vemos que de la misma forma en la que este rey mostró gracia a Esther, Dios nos muestra su gracia y su favor a nosotros, personas que no lo merecemos, personas que no hemos hecho absolutamente nada para ganarlo, y aún así podemos regocijarnos y alabar y glorificar y dar gracias a este Dios que nos vio con amor, nos vio con misericordia y obró para nuestro bienestar, que incluso cuando no lo merecíamos, nos dio la vida eterna y nos redimió, intercedió por nosotros para convertirnos en sus hijos, en sus hijas de Dios. Vemos el amor de Dios mostrado principalmente en Jesús a la hora de interceder por nuestras vidas, de vivir una vida perfecta, de morir injustamente en la cruz por culpa de nosotros. Es muy fácil a veces a nosotros olvidar que Dios murió por nuestra culpa. Jesús murió y fue sacrificado por nuestra culpa, no por los pecados que habían cometido solamente las personas de su época, pero por todos los pecados del mundo. Ese pecado que tú cometiste hoy, ese pecado que tú cometiste la semana pasada y ese pecado que tú vas a cometer en el mes que viene, Jesús murió por ese pecado y te ha dado la vida eterna, asegurándote por medio de su resurrección de que la vida eterna le pertenece a Él y de que te la ha dado completamente por el favor y el regalo de Dios a ti, simplemente porque te ama, simplemente porque te ha llamado, simplemente porque quiere que tú seas parte de su familia. Un misterio que ha sido revelado por la palabra de Dios y un entendimiento y una sabiduría que te pertenece a ti y que tú puedes compartir con otras personas. El texto que voy a leer se encuentra en Romanos 8, 31 al 35 y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio hijo, el que no dio, el que entregó a su propio hijo, sino que lo entregó para cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta a todas estas preguntas que el apóstol Pablo hace en estos versículos es un radical no. Nadie nos puede separar del amor de Dios por nosotros. Ustedes, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, yo todavía no, porque no tengo el privilegio de ser padre, pero ustedes, si tienen hijos, quiero que te hagas la idea de Dios, quiero que tú te hagas la idea de sacrificar a tu hijo por una persona que es completamente horrible, una persona que es completamente una mala persona. Quiero que tú te hagas la idea
de lo grande y de lo misericordioso que es Dios con nosotros, ¿pudieras tú sacrificar a tu hijo por alguien que ha matado, por alguien que ha asesinado, por alguien que ha robado, que ha violado, que ha caminado un sendero tan malo y tan peligroso que ha generado que otras personas a su alrededor también caminaran ese mismo sendero? Así de grande es el amor que tiene Dios con nosotros, que fue capaz de sacrificar a su único hijo para que tú y yo, personas que éramos completamente sucias, impuras, horribles, pudiéramos volver al camino correcto y caminar con él. No tiene sentido en absoluto qué tan grande es el amor de Dios. Y si este Dios está contigo, y si este Dios promete estar contigo por todos los días de tu vida, ten la certeza de que ningún poder terrenal, ninguna tormenta, ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna persona que se venga contra ti a causarte daño, a causarte dolor, tiene poder, tiene autoridad y tiene el favor de Dios de hacer esto posible para tu beneficio o para tu terror eterno. Ten la certeza de que si Dios está contigo, nadie puede estar contra ti. El Dios que sacrificó a su único hijo te ha visto a ti y te ha llamado hijo, te ha llamado hija y te ha dicho, tú eres mío, me perteneces a mí, por lo tanto te voy a llevar hasta el final. Y mientras estás aquí, persevera en tu fe, lleva a otras personas a este camino de la luz para que se den cuenta de este privilegio. Y cuando el momento llegue del juicio final, te voy a recibir con los brazos abiertos a ti y a todas las personas con las que compartiste el mensaje, de las cuales yo llamé y escogí en mi eternidad. Qué privilegio, qué bendición. ¿Qué te lleva a Dios a pedir, a orar y a hacer en tu vida, habiendo escuchado esta historia, habiendo escuchado los comentarios de tus compañeros de clase, la instrucción del maestro? Te invito a orar. Te invito a compartir tus quejas, lo hemos hablado la clase pasada, te invito a compartir tus temores, te invito a compartir tus dudas. La Biblia es un libro que por nuestra naturaleza pecaminosa genera bastantes dudas, genera bastante incertidumbre. Y eso no es que esté necesariamente mal, pero es bastante importante mostrarlo de una forma correcta y ponerlo ante los pies de Dios. Decir, Dios, no entiendo. De la misma forma en la que eh, Mardoqueo experimentó ese terror, esa duda de que, ¿y qué vamos a hacer ahora que el reino está en contra de los judíos? De esa misma forma tú puedes generar esta preocupación que te está causando tanta incertidumbre, tanto dolor a los pies de Dios, y también tener la confianza de alabar a Dios y decir, Dios, yo sé que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la persona que tiene poder sobre toda institución en esta tierra, y yo sé que tú obras para mi bien, y yo sé que tú me ves, y yo sé que tú me escuchas. Por lo tanto, escucha mi oración, dame paz y ayúdame a seguir caminando en tu sendero. Orar no significa necesariamente arrodillarte, no significa necesariamente rezar una prédica específica, pero significa tú tener una conversación con Dios. De la misma forma en la que tú hablas con tu amigo o con tu comadre o con tu amiga cuando estás echando chisme o cuando estás echando cuentos y estás compartiendo tiempo juntos, de esa misma forma tú puedes hablar con Dios. Y Dios quiere que lo alabemos en espíritu y en verdad, que llevemos todas estas cargas a Él para que Él nos dé una carga que es más, una carga que es más libre, que es más liviana para cada uno de nuestros corazones. Te invito a orar sobre los conocimientos de esta historia. En la Academia Cristo, nosotros queremos edificarlos a ustedes. Yo, en lo personal, quiero que tú seas edificado por medio de la palabra de Dios. Yo quiero que tú te des cuenta de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia me dice que puedo hacer esto, la Biblia me dice que no puedo hacer esto, la Biblia dice que esto significa esto y esto no significa esto aquello. Y yo quiero mostrarte no lo que yo pienso,
no lo que otras iglesias piensan, pero lo que piensa la palabra de Dios por medio de la palabra de Dios. Te darás cuenta que en Academia Cristo hablamos del texto bíblico, te compartimos las escrituras para que tú lo veas y lo tengas presente, si quieres chequearlo por tu propia cuenta en tu Biblia, en el internet, para que tú te des cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios. En lo personal, ¿yo por qué hago eso? Porque yo no quiero que ninguna persona te eche cuento. Yo no quiero que tú vayas a una iglesia y el pastor te diga, mira, para tú poder ser salvado me tienes que dar $10,000, $10,000. Mira, para que tú puedas ser salvado tienes que ayudarme a fundar este carro, tienes que ayudarme a fundar esta iglesia, tienes que venir a todos los servicios de la iglesia todos los domingos, todos los sábados y todos los viernes. Tienes que estar aquí juicioso. Yo no quiero que tú te dejes echar cuento de las personas. Yo quiero que tú por ti mismo te des cuenta de lo que dice la Biblia para que cuando tú vayas a una iglesia, para que si tú algún día vienes a mi iglesia, tú me digas a mí, pastor, lo que tú dijiste hoy no es correcto y te quiero mostrar por qué y en dónde y podamos hablar de eso al respecto. En lo personal, yo te quiero edificar a ti para que tú te des cuenta de lo que dice tu Padre, de lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos lobos en nuestra sociedad y tú te puedes dar cuenta en tus comunidades, muchas personas que dicen que son religiosas, que dicen que vienen con el mensaje de Dios, que predican un mensaje completamente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, mi propósito como maestro de Academia de Cristo, el propósito de Academia de Cristo es enseñarte a ti qué es lo que dice la palabra de Dios. Y cada uno de nuestros maestros, digo eso con certeza, tenemos esa mentalidad de enseñarles a ustedes, de edificarlos a ustedes sobre la palabra de Dios. Con el propósito secundario, también bastante principal, de esa misma manera de que tú encuentras paz en esta palabra, en el mensaje de Dios, en el evangelio, en compartir este tiempo juntos, de que de esa misma forma tú te sientas motivado a compartirlo con otras personas, que tú te sientas motivado y que tengas la confianza de decir, yo puedo hacer esto. Yo me estoy entrenando, yo estoy viniendo a estas clases, yo tengo un registro de cursos que he tomado con maestros capacitados, con estudiantes que tienen esta pasión, unas personas que están ayudándome a mi alrededor, hermanos, hermanas en Cristo, para compartir este mensaje. Y no significa que tú tengas que empezar una iglesia grandísima. Significa que tú tienes que hablar, empezar con una persona, tener una conversación. Significa que esas personas que están a tu alrededor, que no conocen a Cristo, están condenadas a pasar una eternidad en el infierno, separados de Dios. Y si ese temor, ese dolor de verlos allá no te mueve a compartirlo, a compartir este mensaje de la salvación, tenemos un problema fundamental mucho más grande. Pero yo sé que ustedes tienen esta pasión, este amor, porque están viniendo a estas clases completamente por su propia voluntad de aprender y de crecer y de edificarse. Y te dejo saber, personas en tu vida, personas que yo nunca he conocido, que nunca voy a tener la oportunidad de hablar con ellas, las personas en tu vida o están en un camino que los va a llevar al camino de los cielos para pasar una eternidad en el cielo con Dios, o se encuentran en un camino que no es eso y que lleva a la condenación por medio de sus pecados. Y el punto que los separa de un camino al otro es qué es lo que creen en Cristo, qué es lo que creen de Jesús. Y te invito a tener esa realización de decir, quiero salvar vidas. Quiero que Dios por medio de mí toque esta alma y salve una vida. Una, dos, tres. La palabra de Dios dice, Jesús dice, va a haber en el cielo mayor regocijo sobre un pecador que se arrepienta que sobre 99 personas que ya son justas que no necesitan arrepentirse. Te invito a tener una conversación, a decir, yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, te lo ha dado Dios a ti y lo he visto porque tú sigues viniendo a estas clases por tu propia voluntad. Eso no pasa, eso no tiene sentido en absoluto y estás aquí. Te invito a tener esa confianza, de decir, yo puedo hacerlo, me estoy edificando. Tengo personas a las que les puedo confiar y decir, ayúdenme en esto. Con ese punto también nosotros en Academia Cristo, después de que ustedes pasen ciertos cursos, si ustedes desean, nosotros nos ayudamos a plantar grupos sembradores o grupos pequeños, los cuales ayudan a ustedes con recursos extras a cómo liderar un estudio bíblico, así como el que estamos haciendo nosotros. Una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes, la forma en la que tú te sientas a gusto, porque sabemos que también tienen otros aspectos en sus vidas, pero recordamos que queremos darles las oportunidades y los recursos a ustedes de seguir compartiendo la palabra de Dios.
Si tú deseas hacer un grupo sembrador, un grupo pequeño, lo único que tú tienes que hacer es compartir ese deseo conmigo, dejarme saber, pastor, a mí me gustaría empezar un grupo pequeño, un estudio bíblico con las personas en mi comunidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda hacer? ¿Cómo lo hago? Habla conmigo, escribe un mensaje de texto y yo te puedo mandar los recursos, te puedo seguir guiando. Nuestros directores académicos, nuestros misioneros hacen viajes y se reúnen con las personas, los líderes, los grupos pequeños para hacer esto una realidad, con el propósito de que, no de necesariamente plantar iglesias, pero de plantar semillas de salvación y queremos que las personas sean salvadas. Más de 2 millones de personas por medio de Academia Cristo han sido tocadas por el mensaje del Evangelio. Más de 100 personas ya han sido graduadas de nuestros cursos completamente con grupos sembradores en toda Latinoamérica. Y qué bendición tan grande es saber de que, bueno, si tú no quieres hacer eso como un líder, no hay ningún inconveniente tampoco, pero que tengas el privilegio y la oportunidad de decir, yo fui parte de esta familia, yo soy parte de esta familia y te invito a que si tú conoces a alguien que sepas que se pudiera beneficiar sobre los recursos de Academia Cristo, que les digas, mira, yo conozco este curso excelente, esta clase excelente, esta academia excelente con las que yo he tomado cursos y decirles, me benefició mucho a mí, me pregunto si te beneficiaría a ti y si deseas tomarlos, te puedo dar la información de cómo acceder a esos cursos. Simple, sencillo. Y si deseas ser un líder ya un poco más a fondo, también solo tienes que comunicarte conmigo. Nuevamente, eso es a tu propia voluntad, el Espíritu Santo obrando en tu voluntad. Si tú deseas hacerlo por medio del Espíritu Santo, excelente. Si no, no hay ningún problema tampoco. Aquí estoy para edificarte y compartir la palabra de Dios. Es lo que yo quiero hacer con el resto de mi vida. Quiero que tú sepas qué es lo que dicen las Escrituras, con el propósito de compartirlo con otras personas también. Esto, si te interesa descubrir si compartimos las mismas creencias, yo les he dicho, yo no fomento una iglesia específica, ¿verdad? Los cursos de Academia Cristo, ustedes nunca me han escuchado decir, esta iglesia es la mejor iglesia del mundo, pero yo soy parte de una iglesia, yo soy parte de un sínodo de iglesias, de una combinación de iglesias juntas que se han formado para crear un grupo que lleva la palabra de Dios. Si te interesa saber más sobre este grupo, solo me tienes que escribir un mensaje de texto. Pastor, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Pudiera yo unirme a su iglesia, a su institución? ¿Qué significa? ¿Cómo lo hago? Solo me tienes que dejar saber, mandarme un mensaje de texto sin ningún inconveniente. Eh, no, no es que no me enorgullezca de mi iglesia, me encanta. Creo que el ministerio que hacemos es excelente, pero mi misión aquí es enseñarte las escrituras, no necesariamente enseñarte una iglesia. Nuestra iglesia no es perfecta tampoco. Todas las iglesias tenemos problemas porque todos somos pecadores. Nunca lo vamos a hacer bien al 100%, pero tenemos nuestra base en Juan 17, 20, 21. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos tener una unificación, queremos compartir el mensaje de Dios y estar bajo el mismo ministerio. Y si te gustaría aprender más sobre esta iglesia, más sobre el sino, en los cuales tus maestros son parte, todos los maestros de Academia de Cristo somos parte de la misma iglesia, pero te das cuenta, te estamos enseñando es qué es lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que todas las iglesias del mundo deberían enseñar qué es lo que dice la palabra de Dios. Y si no están enseñando eso, están haciendo algo mal. Por lo tanto, si te gustaría aprender más, solo me tienes que escribir un mensaje de texto, no hay ningún inconveniente. Los grupos sembradores, que son los grupos, los líderes que los cuales te había mencionado, de personas que se graduaron tomando los cursos de Academia Cristo y ahora están plantando iglesias, compartiendo el mensaje de Dios en diferentes comunidades en toda Latinoamérica. Si te gustaría aprender más de eso, si te gustaría empezar tu grupo o si te gustaría aprender más de qué significa, qué es lo que estamos haciendo, mándame un mensaje de texto, no hay ningún inconveniente. Tenemos un grupo de misioneros que viaja constantemente para reunirse con, si son ustedes en el futuro, excelente, pero con cada uno de nuestros líderes para ayudarlos, edificarlos y fomentar la proclamación del Evangelio. Antes de cerrar la clase el día de hoy, ¿alguna pregunta o comentario sobre lo que compartimos de Esther, lo que compartimos de la historia juntos, el método de las 4 Cs, el propósito de Academia Cristo? ¿Alguna pregunta o comentario?
Si no les recuerdo, me pueden contactar en cualquier momento por mensaje de WhatsApp. Tiene mi número personal en el grupo. Por cuestiones de trabajo a veces se me hace un poco complicado responder inmediatamente o responder una llamada inmediatamente. Es más fácil que me escriban y cuando se me sea lo más conveniente y yo hago lo mejor que puedo para contestarles, les contesto. No hay ningún inconveniente con eso tampoco. Me gusta escuchar sus historias, me gusta aprender de ustedes y me gusta que me digan si podemos hacer algo mejor, si tienes algún comentario sobre cómo podemos hacer esto de una manera mejor. No dudes también en compartir tus ideas conmigo, me puedes escribir en cualquier momento. Eh, Leonor, ¿tienes tu mano levantada? Sí, es que me llama la atención, a mí también me encanta la historia de Esther, ¿no? Me llama la atención que ella ante la petición de Mardoqueo, ella es como algo de qué pediré que Dios obre en mí, ¿sí? Para poner en práctica la palabra de Dios. Porque ella, o sea, uno entiende que el ayuno que se hace para Dios, o sea, se hace a Dios, ¿verdad? Como para buscar la guía, para un tiempo de intimidad con el Señor. Ella no va directamente al rey, sino que planifica esos 3 días de intimidad con el Señor para luego de esos 3 días que Dios la guíe y la lleve al propósito, ¿no? Para que pues Dios ponga la gracia de ella o del rey hacia ella. Entonces ella tiene esa intimidad con Dios y esa paciencia para esperar que pasen los días, o sea, hay una confianza en el Señor, en que el Señor va a obrar. Y muchas veces nosotros cuando nos pasan ciertas cosas queremos actuar a la ligera sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Y muchas veces pues las cosas nos salen mal, pero pienso que cuando nosotros obramos de esa manera, buscamos esa intimidad con Dios y le pedimos su guía, Dios actúa de la mejor manera posible. Ese es el comentario que quería hacer, porque muchas veces pues nos vamos de bruces. Gracias. Excelente, Leonor, muy bien. Recordar que todos nuestros problemas los llevamos a Dios primero, tenemos la prioridad de orar, lo mejor que podemos hacer es orar. Si tienes algún problema, alguna duda, alguna inquietud, qué mejor cosa que hacer si no es orar, qué mejor cosa podemos hacer si no es llevarlo a nuestro Padre en los cielos que tiene poder sobre todo. Y qué bendición tan grande saber de que Él nos escucha, que Él nos ayuda, que Él está pendiente y obra para nuestro beneficio. A veces obra de formas en las que no entendemos, en las que no vemos directamente cómo es que esto es para el bien, pero después en retrospectiva, sigo diciendo esa palabra mal, estoy segurísimo que algo, una C ahí, pero después de vivir tanto tiempo y ver el pasado, podemos discernir bien y reconocer la mano de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Muy buen comentario, Lana, excelente. Carlos, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Sí, para que una aclaración, pastor, de los versos, o sea, de lo de Esdras, es el capítulo 1 y versos 1 al 5 nomás, y capítulo 7, versos 1 al 6, sí, y Nehemías capítulo 1 al 12, es correcto, sí. Correcto, sí, muy bien, muy buena aclaración y aquí veo en la tarea que no es el video de la lección 6, pero el video de la lección 7. Voy a mandar esta información al grupo de WhatsApp nuevamente para que lo tengan presente, pero es leer Esdras 1, versículo 1 al 5 y luego 7, 1 al 6 y Nehemías capítulo 8, 1 al 12. Gracias por estar pendiente, la voy a compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp para que hagan las preguntas de considerar y consolidar, para que lean la historia, vean el video y podamos estar listos para hablar sobre los contenidos de la lección. Muy bien, excelente. Cualquier otra pregunta o comentario me pueden escribir por mensaje de WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Eh, y cerramos, entonces hablamos sobre la importancia de orar y llevarlo todo al Padre. Entonces cerramos nuestra clase el día de hoy con una oración también. Oramos. Dios Todopoderoso, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que tú obras para el beneficio de las personas las que tú amas. Sabemos que tú obras por los justos. Sabemos que tú obras por aquellos los cuales Jesús murió, por aquellos los cuales Jesús tuvo que morir. Sabemos que tú obras por nosotros, Señor. Dios, tú nos escuchas. Dios, tú nos mueves con confianza y con el poder de tu Espíritu para interceder por tu pueblo, para interceder por todas aquellas personas que todavía no conocen claramente tu evangelio. Señor, muévenos,
a obrar, así como Esther obró, de una manera con confianza y con poder y con autoridad y con un plan para proclamar tu mensaje de la salvación a todas las personas con las que nos encontremos. Ayúdanos a darnos cuenta de que tú nos has edificado, tú continúas edificándonos y tú nos vas a seguir edificando para llevar este mensaje a los oídos y a las mentes y a los corazones de otras personas. Danos la paciencia, Señor, para perseverar en circunstancias en las que parece, en las que todo va mal. Danos la confianza, Señor, de confiar en ti, la certeza de que tú obras para nuestro beneficio y de que tú nos amas y nos proteges. Señor, todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo que murió por nosotros y que nos dio la salvación por medio de la fe. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo, pasen lindo fin de semana y nos vemos el martes. Que pasen buen fin de Amén. semana. Gracias a todos. Dios les Amén. Dios los bendiga bendiga. a Buenas noches, todos. hermano. Amén. Bendiciones, Gracias. Pastor. Bendiciones, Hasta luego. nos vemos el martes. Bendiciones.